Imagina por un momento que pudieras escuchar los lamentos de las almas que sufren en el purgatorio. Imagina que esas voces te susurraran al oído lo que nunca quisiste oír, pero que tu corazón necesita escuchar. Esas voces, esas almas, ellas conocen una verdad que muchos católicos hoy prefieren ignorar. Una verdad sobre el matrimonio y el divorcio que podría cambiar eternamente tu destino espiritual. Santa Faustina Kowalska, la humilde monja polaca, secretaria de la Divina Misericordia, recibió estas revelaciones, y lo que escuchó de las almas del purgatorio sobre el divorcio es algo que nunca te han contado en la homilía dominical. Es una verdad que muchos sacerdotes callan por temor a ofender a los fieles en estos tiempos modernos. Pero estas almas sufrientes no callan, y a través de Santa Faustina nos hablan hoy con desesperación y esperanza. ¿Estás preparado para escuchar lo que estas almas tienen que decirte? ¿Tienes el valor de enfrentar una verdad que podría sacudir los cimientos de tu fe y tu vida? Si es así, te invito a acompañarme en este viaje espiritual que podría salvar tu alma de un sufrimiento indescriptible. Santa Faustina escribió en su diario: «Vi un abismo de fuego, y dentro de él almas que se quemaban con indecible dolor. Entre ellas reconocía a algunas que en vida habían roto sus votos matrimoniales». La santa quedó tan impactada que lloró durante 3 días seguidos. Y es que el matrimonio no es un simple contrato que se puede romper por conveniencia, sino un sacramento eterno, sellado por Dios mismo. Las almas del purgatorio le revelaron a Santa Faustina que muchos católicos se engañan a sí mismos creyendo que el divorcio y el nuevo matrimonio son pecados menores que la misericordia divina pasará por alto. Pero estas almas sufrientes, purificándose en el fuego purificador, le mostraron a la santa la gravedad de romper el vínculo matrimonial que Dios ha unido. Una de estas almas le dijo a Santa Faustina: «Creí que mis razones para divorciarme eran justas. Creí que Dios entendería mi sufrimiento en un matrimonio infeliz, pero no comprendí la santidad del vínculo que había creado. No entendí que mi sufrimiento era parte de mi cruz, parte de mi camino de santificación. Y ahora sufro 1000 veces más por haber abandonado lo que Dios unió». Estas palabras resuenan como un trueno en nuestros corazones. En una sociedad donde el divorcio se ha normalizado, incluso entre católicos practicantes, estas revelaciones nos recuerdan una verdad incómoda pero salvadora. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Pero no desesperes si estas palabras te hieren profundamente. No es mi intención juzgarte, sino compartir contigo lo que estas almas sufrientes revelaron por tu bien eterno. La divina misericordia es infinita y nunca es tarde para volver al camino de la verdad y la santidad. Santa Faustina escribió que una noche fue despertada por los lamentos de un alma del purgatorio. Era un hombre que había abandonado a su esposa por otra mujer. Con voz quebrada por el dolor, le dijo a la santa: «Dile a los vivos que el sufrimiento que soporto ahora es incomparable con cualquier dolor terrenal. Si hubiera sabido lo que me esperaba, habría permanecido fiel a mis votos matrimoniales hasta la muerte, aunque eso significara vivir en constante sacrificio». La santa vio cómo esta alma sufría especialmente por el efecto que su divorcio había tenido en sus hijos. Los hijos que, confundidos y heridos, se alejaron de la fe y cayeron en pecados graves, siguiendo el ejemplo de infidelidad que habían presenciado. Esta alma le mostró a Santa Faustina cómo cada pecado de sus hijos, originado en el trauma del divorcio, aumentaba su sufrimiento en el purgatorio. Imagina por un momento el peso de esa responsabilidad. No solo responder por tus propias decisiones, sino por el efecto dominó de sufrimiento y pecado que se desencadena cuando un matrimonio se rompe. Los hijos que pierden la fe, los nietos que nunca conocerán a Cristo,
Las generaciones enteras que se alejan de la Iglesia porque vieron que el compromiso sagrado del matrimonio puede romperse cuando resulta inconveniente. Las almas del purgatorio le mostraron a Santa Faustina que muchos católicos divorciados y vueltos a casar viven en un estado de autoengaño, convenciéndose de que su situación es aceptable a los ojos de Dios. Se acercan a la comunión en estado de pecado grave, añadiendo sacrilegio a la lista de sus faltas. Y cada comunión recibida indignamente aumenta la deuda que deberán pagar en el purgatorio, o peor aún, puede conducirlos a un destino eterno mucho más terrible. Una mujer que había muerto recientemente se apareció a Santa Faustina, mostrándole las llamas que la envolvían. Esta mujer había sido una católica devota exteriormente, pero había abandonado a su esposo enfermo para casarse con un hombre más joven y atractivo. Todos me decían que merecía ser feliz, le dijo a la santa. Mi primer matrimonio me hacía infeliz, y creí que Dios no querría verme sufrir. Incluso encontré sacerdotes que me consolaron diciendo que Dios es misericordioso y comprende nuestras debilidades humanas. Pero ahora veo que confundí la misericordia con la permisividad, y estoy pagando el precio de mi autoengaño. Esta alma le rogó a Santa Faustina que advirtiera a los vivos, especialmente a aquellos católicos que justifican el divorcio y el nuevo matrimonio mientras continúan practicando su fe como si nada hubiera cambiado. Diles que no se engañen, suplicó. Diles que el matrimonio es verdaderamente hasta que la muerte los separe y que no hay excusa que justifique romper lo que Dios ha unido. Quizás estés pensando, pero mi situación es diferente. Mi matrimonio era verdaderamente insoportable. Seguramente Dios entiende mi caso particular. Las almas del purgatorio anticiparon esta respuesta. Le mostraron a Santa Faustina cómo cada persona cree que su caso es especial, que sus razones son más válidas que las de otros. Pero la verdad divina no cambia según nuestras circunstancias personales. Una de estas almas sufrientes le reveló a la santa: en vida comparaba constantemente mi situación con la de otros, veía matrimonios aparentemente felices y me preguntaba por qué yo debía soportar un cónyuge difícil. No entendí que cada cruz está diseñada específicamente para nuestra santificación. No comprendí que mi esposo difícil era el instrumento que Dios había elegido para pulir mi alma y prepararla para el cielo. Santa Faustina escribió en su diario que estas almas le mostraron cómo el sufrimiento aceptado con amor dentro del matrimonio tiene un poder santificador inmenso. Muchas almas que sufrieron en matrimonios difíciles, pero permanecieron fieles hasta el final, fueron directamente al cielo, mientras que aquellas que buscaron escapar de su cruz a través del divorcio, debían ahora purificarse en el fuego del purgatorio. Pero no todo es desolación en estas revelaciones. Las almas del purgatorio también le mostraron a Santa Faustina el poder redentor del arrepentimiento sincero. Le hablaron de la importancia de la confesión sacramental, de la necesidad de reconocer la gravedad del divorcio y de hacer reparación por este pecado mientras aún hay tiempo en esta vida. Una de estas almas, que había vivido divorciada y vuelta a casar durante décadas, le contó a la santa cómo, poco antes de morir, había recibido la gracia de ver la verdad de su situación. Con lágrimas de arrepentimiento, se confesó, renunció a su segunda unión ilegítima y ofreció sus últimos días de enfermedad como reparación por el escándalo que había causado. Este acto final de humildad y obediencia a la ley de Dios me salvó del infierno, le dijo a Santa Faustina. Pero ahora debo purificarme largamente para reparar todo el daño causado por mis años de desobediencia y autoengaño. Esta alma le imploró a Santa Faustina que dijera a los católicos divorciados: nunca es tarde para volver a la verdad. Nunca es tarde para
arrepentirse y reparar. La misericordia de Dios es infinita, pero no podemos recibir esta misericordia si no reconocemos primero nuestro pecado y mostramos un arrepentimiento sincero. Las revelaciones que Santa Faustina recibió no son solo advertencias terribles, sino también mensajes de esperanza. Nos recuerdan que incluso en las situaciones matrimoniales más difíciles, Dios proporciona la gracia necesaria para perseverar. Nos aseguran que ningún sufrimiento ofrecido por amor es en vano, que cada sacrificio realizado por fidelidad a los votos matrimoniales será recompensado eternamente. Una de las almas le mostró a Santa Faustina cómo había soportado durante 30 años un matrimonio con un esposo alcohólico y abusivo. Cada noche rezaba por él, dijo esta alma. Cada golpe lo ofrecía por su conversión. Mis hijos me rogaban que lo abandonara. Mis amigos me decían que Dios no querría verme sufrir así. Pero en mi corazón sabía que mis votos eran sagrados. En los últimos días de su vida, mi esposo se arrepintió, se confesó y murió en gracia de Dios. Ahora él está en el cielo, intercediendo por mí para que pronto pueda unirme a él. Todo el sufrimiento terrenal valió la pena por esta victoria eterna. Esta historia conmovió profundamente a Santa Faustina, quien comprendió el poder redentor del sufrimiento ofrecido con amor. La santa vio cómo esta mujer, a pesar de haber soportado un matrimonio terrible según los estándares humanos, había acumulado tesoros eternos a través de su fidelidad. Su purgatorio sería breve y su gloria en el cielo inmensa, pero no todos tienen la fortaleza para soportar situaciones tan extremas. La Iglesia, en su sabiduría, permite la separación física de los cónyuges en casos de abuso o peligro grave. Sin embargo, incluso en estos casos, el vínculo matrimonial permanece intacto y ninguno de los cónyuges es libre para volver a casarse mientras el otro viva. Santa Faustina vio el sufrimiento especial de las almas que, habiendo obtenido una separación legítima debido a circunstancias graves, luego sucumbieron a la tentación de iniciar una nueva relación. La cruz de vivir separado pero fiel a mis votos era pesada, le dijo una de estas almas a la santa. Pero la carga que ahora llevo en el purgatorio es infinitamente más pesada. Si hubiera perseverado en mi soledad, ofreciéndola a Dios, ahora estaría en el cielo. Estas revelaciones pueden parecer duras en un mundo que valora la felicidad personal por encima de todo, pero las almas del purgatorio le mostraron a Santa Faustina una perspectiva eterna, donde el sufrimiento temporal se revela como insignificante comparado con la gloria eterna que nos espera si somos fieles. Una de estas almas le dijo a la santa: «Los años de mi vida terrenal ahora me parecen como un instante. El tiempo que he pasado en el purgatorio ya se siente más largo que toda mi vida. Y la eternidad que me espera hace que todo esto parezca nada. Qué necio fui al sacrificar bienes eternos por un momento de falsa felicidad terrenal». Santa Faustina también recibió revelaciones sobre las gracias especiales que Dios otorga a quienes permanecen fieles en matrimonios difíciles. Vio cómo estos fieles sufridores se convertían en poderosos canales de gracia para sus familias y para toda la Iglesia. Sus oraciones tenían una eficacia especial y sus sufrimientos, unidos a los de Cristo, contribuían misteriosamente a la salvación de muchas almas. Una de estas almas le mostró a la santa cómo su fidelidad en un matrimonio doloroso había salvado a sus hijos, nietos e incluso a personas desconocidas, cuya salvación estaba misteriosamente vinculada a sus sufrimientos ofrecidos con amor. «No comprendí el valor de mi cruz mientras vivía», dijo esta alma. «Me sentía inútil, atrapada en un matrimonio sin amor, pero ahora veo el fruto eterno de mi fidelidad y me regocijo a pesar de mi sufrimiento temporal en el purgatorio.
Este testimonio nos recuerda que nuestra perspectiva humana es limitada. No podemos ver el plan divino en su totalidad, ni comprender plenamente cómo nuestros sufrimientos presentes están entretejidos en el tapiz de la redención universal. Pero podemos confiar en que nada se desperdicia en la economía divina, especialmente no el sufrimiento ofrecido con amor y fidelidad. Las almas del purgatorio también advirtieron a través de Santa Faustina sobre el peligro de las soluciones fáciles que el mundo moderno ofrece para los problemas matrimoniales. Le mostraron cómo muchas parejas recurren al divorcio antes de haber agotado todos los recursos para salvar su matrimonio. La oración intensa, el consejo espiritual, la terapia matrimonial católica, los retiros para matrimonios en crisis. Una de estas almas confesó: nuestro matrimonio enfrentaba dificultades que parecían insuperables. Buscamos consejo, pero solo de amigos y familiares que sabíamos que apoyarían nuestra decisión de divorciarnos. Evitamos deliberadamente a los sacerdotes fieles a la enseñanza de la Iglesia. Buscamos terapeutas que no cuestionaran nuestra decisión de separarnos. En el fondo, sabíamos que estábamos buscando aprobación, no soluciones, y ahora pagamos el precio de nuestra cobardía espiritual. Esta alma le rogó a Santa Faustina que advirtiera a los matrimonios en crisis. Diles que luchen por su matrimonio como si su salvación dependiera de ello, porque realmente es así. Diles que busquen ayuda, pero ayuda verdadera, arraigada en la verdad de Cristo y su Iglesia, no en la sabiduría cambiante del mundo. Las revelaciones que Santa Faustina recibió también abordan una realidad dolorosa en la Iglesia actual. El caso de los católicos que, habiendo obtenido un divorcio civil, permanecen solos, fieles a sus votos matrimoniales, pero se sienten olvidados y marginados por la comunidad eclesial que parece más interesada en acomodar a los divorciados vueltos a casar. Una de estas almas le dijo a Santa Faustina: en vida permanecí fiel a mis votos después de que mi esposo me abandonó. Viví sola durante 25 años, soportando la soledad y las tentaciones. A menudo me sentía invisible en mi parroquia, donde los esfuerzos de acompañamiento parecían dirigirse solo a quienes habían formado nuevas uniones. Nadie celebraba mi fidelidad. Parecía que mi sacrificio no tenía valor a los ojos de la comunidad. Pero ahora veo que Cristo mismo registraba cada momento de mi soledad fiel y está preparando mi recompensa eterna. Esta alma le mostró a la santa cómo sus años de fidelidad solitaria, aparentemente estériles e invisibles a los ojos del mundo, habían producido frutos espirituales abundantes. Su ejemplo silencioso había inspirado a otros a permanecer fieles en situaciones similares, y sus oraciones habían sostenido a muchos matrimonios al borde del colapso. Las revelaciones que Santa Faustina recibió nos recuerdan que la verdadera pastoral matrimonial no consiste en diluir la verdad para hacerla más aceptable, sino en proporcionar el apoyo necesario para vivir esta verdad. Por difícil que sea, las almas del purgatorio le mostraron a la santa cómo muchos católicos se sienten abandonados por pastores que, en nombre de la misericordia, evitan hablar claramente sobre la indisolubilidad del matrimonio y las consecuencias espirituales del divorcio y el nuevo matrimonio. Una de estas almas, que había sido sacerdote en vida, le confesó a Santa Faustina: callé la verdad por temor a ofender. Vi matrimonios rompiéndose y no tuve el valor de hablar claramente sobre la enseñanza de Cristo. Ofrecí consuelo sin conversión, acompañamiento sin dirección. Ahora veo cuántas almas se perdieron porque yo, su pastor, no tuve el valor de guiarlas por el camino estrecho que conduce a la vida. Este sacerdote le suplicó a Santa Faustina que transmitiera su mensaje a los pastores de la Iglesia. Diles que la verdadera misericordia nunca contradice la verdad.
Diles que serán juzgados por cada alma que se perdió debido a su silencio cómplice. Diles que el verdadero amor pastoral a veces debe ser firme, incluso cuando causa dolor temporal. Estas palabras nos recuerdan que todos, laicos y clérigos, tenemos la responsabilidad de sostener y promover la verdad sobre el matrimonio, incluso cuando esta verdad no es popular o bienvenida. El silencio ante el mal no es caridad, sino complicidad. Pero a pesar de la severidad de estas advertencias, el mensaje central que las almas del purgatorio transmitieron a través de Santa Faustina es uno de esperanza y misericordia. Le mostraron a la santa cómo Dios nunca abandona a quienes se esfuerzan sinceramente por ser fieles, por difícil que sea su situación. Una de estas almas, que había vivido en una unión irregular durante años, pero eventualmente se había arrepentido y había vuelto a la fidelidad a la enseñanza de la Iglesia, le dijo a Santa Faustina: «Los años que viví en pecado dejaron cicatrices profundas en mi alma que ahora deben ser purificadas. Pero la misericordia de Dios me alcanzó antes de que fuera demasiado tarde. A través de las oraciones de mi madre y de mi esposa abandonada, recibí la gracia de ver la verdad de mi situación. El camino de regreso fue doloroso y humillante, pero cada paso valió la pena. Di que nunca es tarde para volver, que la divina misericordia espera a todos los que se arrepienten sinceramente». Esta alma le mostró a Santa Faustina el camino difícil pero necesario que había seguido. Reconocer que su segunda unión, a pesar de los años y los hijos en común, no era un verdadero matrimonio. Buscar la reconciliación con la Iglesia a través de la confesión sincera. Y vivir en continencia con su pareja de hecho por el bien de los hijos, tratándola como una hermana, no como una esposa. Este camino parecía imposible cuando lo contemplé por primera vez, confesó esta alma. Pero Dios proporciona la gracia cuando se la pedimos con sinceridad. Cada día de fidelidad renovada me acerca más a la gloria eterna que casi perdí por mi egoísmo y obstinación. Las revelaciones que Santa Faustina recibió también abordan una pregunta dolorosa que muchos católicos divorciados se hacen. ¿Qué ocurre con quienes obtuvieron una anulación matrimonial basada en motivos dudosos o incluso falsos? Una de estas almas le reveló a la santa cómo había manipulado el proceso de anulación, exagerando problemas menores y presentando su caso de manera calculada para obtener la declaración de nulidad que deseaba. Ante los ojos de la Iglesia, mi primer matrimonio nunca existió, dijo esta alma. Recibí la comunión durante años con la conciencia aparentemente tranquila, pero en lo profundo de mi corazón sabía que había engañado al tribunal eclesiástico. Dios, que ve lo oculto, no fue engañado, y ahora debo purificarme no solo por mi infidelidad, sino también por mi deshonestidad y sacrilegio. Esta alma le suplicó a Santa Faustina que advirtiera a quienes buscan anulaciones con motivos impuros. Diles que Dios no puede ser burlado. Diles que una declaración de nulidad obtenida mediante manipulación o deshonestidad no tiene valor ante el tribunal divino. Diles que es mejor sufrir temporalmente en la tierra, aceptando las limitaciones de un matrimonio válido pero fallido, que sufrir eternamente por haber profanado los sacramentos. Estas palabras nos recuerdan que la anulación matrimonial no es un divorcio católico, sino una declaración solemne de que un verdadero matrimonio sacramental nunca existió, debido a defectos graves presentes desde el 1900 principio. Obtener una anulación con motivos falsos o exagerados es una burla al sacramento y una ofensa grave contra la verdad.
Las almas del purgatorio también revelaron a Santa Faustina el sufrimiento especial de quienes contribuyen al divorcio de otros, abogados que facilitan divorcios innecesarios, consejeros que animan a las parejas a separarse antes de haber agotado todos los recursos, amigos y familiares que, en lugar de ayudar a la reconciliación, alimentan el resentimiento y la división. Una de estas almas, que había sido abogada de divorcios, le dijo a la santa: «Pensé que solo estaba haciendo mi trabajo, ayudando a mis clientes a obtener lo que querían. No me consideraba responsable por sus decisiones. Pero ahora veo cómo cada matrimonio que ayudé a destruir representa una herida en el cuerpo de Cristo que yo contribuí a infligir. Veo los niños traumatizados, las familias divididas, los corazones endurecidos, todo como consecuencia parcial de mi trabajo profesional, que realizaba sin cuestionamiento moral». Esta alma le rogó a Santa Faustina que advirtiera a los profesionales católicos: «Diles que ningún trabajo, ninguna profesión está exenta del juicio divino. Diles que serán responsables de cada acto profesional que contradiga la ley de Dios, incluso si la ley civil lo permite o incluso lo exige». Estas palabras nos recuerdan que todos, sea cual sea nuestra vocación o profesión, estamos llamados a ser testigos de la verdad y promotores del plan divino para el matrimonio y la familia. No podemos separar nuestra fe de nuestra vida profesional o social. Las revelaciones que Santa Faustina recibió culminan con un mensaje de esperanza y un llamado a la acción. Las almas del purgatorio le mostraron cómo cada matrimonio fiel, cada familia unida, es un signo poderoso del amor de Dios en un mundo fracturado por el egoísmo y la infidelidad. Una de estas almas le dijo a la santa: «En vida, mi esposa y yo luchamos por permanecer fieles a nuestros votos a pesar de las dificultades. A menudo nos sentíamos solos en nuestro compromiso con la indisolubilidad matrimonial, rodeados por una sociedad y a veces incluso por una iglesia que parecía acomodarse cada vez más al divorcio. Pero ahora veo que nuestro matrimonio, con todas sus imperfecciones, fue un faro de luz para muchos. Nuestra fidelidad dio frutos que solo ahora comienzo a comprender plenamente». Esta alma le mostró a Santa Faustina cómo cada acto de fidelidad, cada reconciliación después de una pelea, cada sacrificio por el bien del cónyuge, tiene un valor eterno incalculable. «Diles a los matrimonios que luchan que no están solos», suplicó esta alma. «Diles que Cristo sufre con ellos y les proporciona la gracia para perseverar. Diles que cada momento de fidelidad en la dificultad será recompensado 100 veces en la eternidad». Y ahora, querido hermano, querida hermana que me escuchas, ¿qué harás con estas revelaciones que Santa Faustina recibió para ti? Si estás felizmente casado, renueva hoy tu compromiso de fidelidad hasta la muerte. Si estás luchando en un matrimonio difícil, busca la gracia para perseverar y transforma tu sufrimiento en amor redentor. Si has experimentado la tragedia del divorcio y has permanecido fiel a tus votos, regocíjate porque tu recompensa será grande en el cielo. Y si te encuentras en una situación irregular, si has roto tus votos matrimoniales y has formado una nueva unión, no desesperes. La misericordia de Dios es infinita, pero debe ser recibida con arrepentimiento sincero y propósito de enmienda. Acércate a un sacerdote fiel que te guíe en el camino de regreso a la plena comunión con la Iglesia, sin comprometer la verdad que nos hace libres. Las almas del purgatorio, que se revelaron a Santa Faustina, nos recuerdan que nuestras decisiones en esta vida tienen consecuencias eternas. El divorcio no es simplemente una solución a los problemas matrimoniales, sino una herida grave en el cuerpo de Cristo que causa sufrimiento espiritual profundo y duradero.
pero también nos recuerdan que Dios nunca nos abandona, incluso en las situaciones más difíciles. Su gracia es suficiente para nosotros y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Con su ayuda, podemos ser fieles a nuestros compromisos matrimoniales, a pesar de las dificultades y tentaciones que enfrentamos. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo guardes para ti. Compártelo con aquellos que podrían beneficiarse de estas revelaciones dadas a Santa Faustina. Hay tantas almas que sufren en silencio, atrapadas en matrimonios difíciles o en situaciones irregulares, sin conocer la verdad que podría liberarlas y salvarlas. Te invito a hacer clic en el botón de me gusta para que este mensaje pueda llegar a más personas. Suscríbete a nuestro canal para recibir más revelaciones como esta que la sabiduría convencional a menudo oculta. Y no olvides compartir este video con aquellos que amas, especialmente con quienes están considerando el divorcio o ya han pasado por esta dolorosa experiencia. La verdad a veces duele, pero es solo la verdad la que nos hace verdaderamente libres. Y esta libertad, arraigada en la fidelidad a Cristo y a su Iglesia, es el camino seguro hacia la felicidad eterna que todos anhelamos. No pierdas nuestro próximo video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Santa Faustina recibió revelaciones impactantes sobre otro tema crucial que afecta a muchos católicos hoy. Haz clic en la tarjeta y descúbrelo. Tu alma te lo agradecerá eternamente.